fresco. Hace 2 días se publicó la actualización de proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Lo que vemos es para 2022 y 2023. Recuerden que estas flechas y estas columnas denotan la dirección del cambio en la proyección versus 3 meses atrás, y vemos una reducción para este año en las estimaciones de crecimiento. Medio punto no es menor. Dicho eso, yo también tengo que destacar que el Fondo Monetario, entre comillas, siempre llega tarde, ¿no? Pero llega tarde es porque pues publica cada 3 meses. Entonces, usualmente cuando ya salen sus proyecciones, normalmente están muy alineadas con las del consenso del mercado y lo que ya vienen incorporando los activos de riesgo. Pero de todas maneras, claramente, esta entrega de proyecciones del Fondo Monetario es supremamente relevante de cara a las perspectivas hacia adelante. Entonces, hay medio punto de recorte. 2023, yo digo, a esas alturas, siendo enero del 2022, no pensemos en el 2023. Usualmente siempre se espera un rebote, siempre se espera más crecimiento, ¿no? O siempre se revisan al alza. Entonces, no omitamos el 2023. De todas maneras, el mensaje es que vamos a mantener una economía global este año con un crecimiento bastante saludable, por arriba del 4%. Eso es un crecimiento sólido, bueno, positivo. Se destaca que recortaron en más de un punto el crecimiento esperado para Estados Unidos. Eso se explica particularmente por dos razones. Uno, muy importante, el más importante, que la Reserva Federal seguramente va a retirar estímulo a un ritmo mayor a lo que se preveía previamente. Y por otro lado, Biden no ha sido particularmente exitoso políticamente hablando en el Congreso para pasar paquetes fiscales que permitan un mayor gasto público. Así que los economistas, los analistas y el Fondo Monetario estaban asumiendo previamente que Biden iba a lograr la aprobación de estos paquetes, y ya la probabilidad es cada vez menor, por lo menos en los tamaños que se planteaban, y en ese orden de ideas el Fondo Monetario ha retirado del supuesto base mayor gasto público en Estados Unidos. Europa también se recorta. Esto está muy ligado al tema de las famosas disrupciones en las cadenas de valor globales. Y súper importante, China, casi un punto de recorte explicado, pues digamos, por lo de la economía global, pero por dos factores importantes. Uno, el Omicron y la política de cero tolerancia al COVID de China, que implica restricciones a la movilidad y cierres de ciudades y puertos. Y dos, todo este tema relacionado con Evergrande, ¿no? Y el sector inmobiliario. Así que arrancamos el año pues con estas noticias que no son pues tan favorables en términos de crecimiento, y por eso también el mercado arranca con volatilidad, porque le da temor que la postura que adopten las autoridades, particularmente la Reserva Federal, termine incidiendo en un crecimiento aún menor, ¿sí? Entonces digamos que esta es como la discusión en este momento. Dicho eso, insisto, la cosa no es mala para nada. Crecimientos globales de más del 4% son muy positivos, y entonces este año debería ser el de la consolidación y continuación de la recuperación de la economía. América Latina ve un recorte de 0,6, pero como les digo, esto ya bastante incorporado dentro de los mercados. Para Brasil esperan 0,3 y para México 2,8, y de hecho está completamente alineado con las expectativas que nosotros tenemos hace como 2 meses, ¿sí? Entonces, como digo, aquí llega un poco tarde, pero hay una realidad, y es que Latinoamérica pues se ve muy afectado por todo el contexto global, y adicionalmente los grandes países, Brasil, México y Argentina, digamos, de entre los grandes, eh, están enfrentando dificultades, ¿no? Yo digo, para variar, esos países están mostrando una divergencia versus los andinos, versus Chile, Colombia y Perú, y pues jalan hacia abajo la región. Pero bueno, este año es el de la consolidación, tasas de crecimiento bastante saludables, solo que de pronto estábamos pecando de muy optimistas seguramente hacia finales del año pasado. Estas son gráficas del Omicron. No, yo siempre digo, no por hacer campaña, aunque de alguna manera sí, un poco.
La realidad es que la vacunación funciona, ¿no? La variante Omicron, todos sabemos, súper contagiosa, pero las muertes no han aumentado de manera significativa, muy por debajo las muertes versus los ciclos, ¿no? Los picos, los contagios anteriores, y eso le ha permitido a las economías imponer restricciones mucho menos severas y en algunos casos levantarlas rápido, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en muchos casos. ¿Qué preocupa? Lo que les decía atrás, esa política de cero tolerancia al COVID de China, en la medida en que esto nos genera dificultades en términos de los problemas logísticos. De hecho, hace un par de semanas se reportó que China había vuelto a cerrar temporalmente el tercer puerto más importante del mundo y empieza a generar problemas de transporte marítimo. Entonces, el Omicron y el COVID lucen bastante más controlados por la vacunación, pero pues no deja de haber riesgos, obviamente, y todo eso se incorpora en los mercados y hace parte de la volatilidad que estamos viendo. Esta tabla es interesante, más allá de concentrarnos en todos los numeritos. Básicamente, lo que uno ve en la última columna, que es diciembre, son las inflaciones de los principales países del mundo. Y cuanto más rojo, pues más alta y más alejada realmente de sus tendencias de largo plazo y de las metas, ¿no? De las metas de inflación de los bancos centrales. Mm. Recuerden que el año pasado tuvimos, eh, digamos, se tenía la expectativa de que íbamos a tener un rebote en la inflación, básicamente por la caída que se había dado en el 2020, en la medida en que se reabrían las economías, se revertían las ayudas de los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta de que la cosa no era tan sencilla y aparecieron todas estas discusiones de las cadenas, de las disrupciones en las cadenas de valor globales, ¿no? Eso ha complicado muchísimo el tema. Yo he venido diciendo abiertamente que lo de la inflación ha sido como una bofetada para economistas, analistas, inversionistas y principalmente para los bancos centrales, porque todos esperábamos que la inflación fuera temporal, pero empezamos a decir eso desde abril y mayo del año pasado. O sea, ya llevamos un año diciendo que es temporal y la inflación no hace más que subir. La realidad es que esas disrupciones en las cadenas de valor globales, problemas logísticos, ausencia de containers, ausencia de insumos y demás, pues está explicado por la esencia misma del COVID, ¿no? De la pandemia, algo que nadie había vivido, pues habríamos tenido que vivir hace 80, 90 años para entender esto, y pues nunca había estado tan claramente conectado el comercio mundial y las finanzas. Y pues, hombre, esto empezamos fue a aprenderlo con el paso del tiempo. Se sigue esperando que se desvanezcan estos problemas en las cadenas logísticas, pero empieza a haber un consenso de que esto se va a tardar más, que durante todo el 2022 va a seguir habiendo algunos inconvenientes, y en particular lo de China genera muchos problemas. Asia en general genera muchos inconvenientes porque, por ejemplo, Taiwán, Corea del Sur, son muy estrictos en la imposición de cuarentenas cuando hay casos de COVID, y eso vuelve a generar problemas, por ejemplo, en semiconductores, ¿sí? Entonces, esto seguramente va a tardar todo el 2022, aunque se va a ir desvaneciendo, pero lentamente. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que uno espera? Y es lo que ya en general el mercado incorpora. Es que nosotros vamos a tener inflaciones altas durante la primera parte del año, pero el pico se va a alcanzar hacia abril o mayo en casi todos los casos. Y de ahí vamos a empezar a descender de manera relativamente rápida. Lo que pasa es que todavía hay incertidumbre con el nivel del pico, y de ahí vamos a ver hasta cuánto desciende. Entonces, claro, cuanto más arriba el pico, pues más difícil lograr que la inflación caiga a niveles más normales. Entonces, el consenso empieza a ser que vamos a tener seguramente inflaciones todavía altas al final de este año y que la normalización completa sea en el 2023. En general, se esperan inflaciones muy cerca o por fuera de los techos de los rangos metas de los principales bancos centrales. Entonces, la inflación, sin ninguna duda, en nuestra opinión, de hecho hicimos un podcast esta semana hablando de esto, es tal vez el principal desafío de política en el mundo,
Además, porque pues todavía el crecimiento económico está en una etapa relativamente incipiente, ¿no? O sea, el año pasado recuperamos niveles de crecimiento, niveles, pero lejos de las tendencias que veníamos mostrando antes y de una recuperación plena de la actividad mundial, ¿no? Entonces, fíjense esta interesante gráfica que hace la Reserva Federal. Es un índice de presiones sobre las cadenas de valor globales. Había aflojado bastante hacia por allá octubre y esto vuelve y se dispara, ¿no? Y el Omicron tiene mucho que ver. Obviamente tensiones geopolíticas también, hay que decirlo. Entonces, este es el tema de conversación. En general, dado este panorama inflacionario, los mercados esperan que las tasas de los tesoros de 10 años, y para mí la variable más importante de los mercados financieros en el mundo, y tal vez pues de la economía global también, las tasas, la tasa suba, esa es la estimación. Ya les muestro específicamente cuáles son los números que proyectan la mayor parte de analistas. Lo interesante aquí, y es una discusión, va a ser bien, bien importante hacia adelante, es que si ustedes ven la línea de color naranja, es el comportamiento efectivo de los tesoros, y la gris muestra lo que esperan siempre los economistas o el mercado. Y siempre esperan que suba más, que suba más, que suba más. Siempre hay un error de pronóstico esperando que el tesoro suba más de lo que termina subiendo. Esa gráfica es súper, súper interesante, ¿no? Como para tenerla presente, porque esa discusión va a empezar ahora. Ahora con el cambio de discurso de la Reserva Federal, la gran pregunta es si nosotros vamos a tener de pronto un tesoro no subiendo tanto, entre otras cosas, porque hay quienes perciben, nosotros estamos elaborando este argumento, que la Reserva Federal puede cometer un error de política, ¿sí? Y ya les digo a qué se refiere esto. ¿Qué está descontando el mercado hoy? Justo ayer, antes de la reunión de la Reserva Federal, donde Powell fue súper hawkish. Bueno, ¿por qué hawkish? Porque terminó diciendo que podía haber efectivamente, o va a haber casi con seguridad, un aumento de la tasa de interés en marzo. No todo el mercado estaba pensando en eso, pero además no solamente va a empezar el aumento de tasas, sino el recorte, la reducción de la hoja de balance de la Reserva Federal. Recuerden que la Reserva Federal ha venido comprando bonos y ahora la idea es que esa plata que se ha inyectado al mercado se vaya recogiendo, ¿sí? Entonces es una doble decisión que no estaba plenamente incorporada en los mercados y saltan las probabilidades de incrementos de tasas. Inclusive ahora se espera que suban 5 veces, eso es lo que tiene el mercado incorporado, que suban 5 veces la tasa de interés este año, y hace tan solo un mes y medio, el mercado esperaba 2 subidas. Entonces, por eso es que el tema inflacionario, el mayor crecimiento en Estados Unidos, sobre todo cerrando el año pasado, un mercado laboral que está fuerte en Estados Unidos también, hombre, eso ha llevado a un cambio de 180 grados, a un giro de 180 grados en la postura de la Fed, y obviamente el mercado está recibiendo ese impacto. Digamos que esa es la discusión. Ahora, ¿por qué hablaba yo del tema de la posibilidad de un error de política? Básicamente porque los mercados suelen anticiparse. Esto que ustedes ven acá, la azul, es el comportamiento de los bonos del Tesoro de 10 años, y esta que está acá abajo es pues la tasa de la Reserva Federal. Y bueno, la mitad es la hoja de balance del Banco Central de Estados Unidos. Lo que uno ve aquí es que pues los mercados, como suele suceder, se anticipan a las subidas de tasas de la Reserva Federal y con pues bastante anticipación. Y la Reserva Federal toma decisiones ya mucho después, ¿cierto? Entonces, fíjense esta caricatura, me llama mucho la atención, bien interesante. Hay una percepción de que la Reserva Federal está llegando tarde, ¿sí? Y que suele llegar tarde. Ya cuando el mercado lleva 6 meses incorporando subidas de tasas, ellos después suben, ¿no? Y se habla de la discusión de un error de política porque de pronto les da por subir mucho, como espera, como más o menos sugirió ayer Powell, que puedan subir tasas fuerte, y terminemos, de hecho, desacelerando la economía más allá de lo deseable, ¿sí? E inclusive teniendo un impacto en los mercados financieros más allá de lo deseable también. Entonces, esto es una discusión bien, bien interesante. Por eso los mercados pues van a mantener volatilidad, es lo que uno esperaría en esto.
Pero también, por otro lado, es interesante ver, vamos a ver cómo cambian estas proyecciones, cómo la mayor parte de bancos de inversión importantes en el mundo esperan que el Tesoro a finales de este año no esté muy lejos del 2%. Eso es una buena noticia en general, porque creemos que una tasa del 2% sigue siendo muy manejable. Nosotros tenemos la expectativa de que va a rondar ese nivel a finales de este año, entre otras cosas, porque puede ser, y aquí claramente es una apreciación y una proyección difícil, pero creemos que la Reserva Federal potencialmente no va a poder hacer lo que el mercado incorpora o lo que Powell sugirió, ¿sí? De alguna manera pensamos que Powell puede estar tratando con su mensaje de anclar expectativas de inflación y así, ojalá, si las expectativas de inflación se anclan, lograr que no suban tanto la tasa de interés. Entonces, la discusión va a ser relevante. De hecho, hoy destaco que los tesoros muy estables, seguimos cerca al 1,80 y las bolsas, de hecho, pues hasta hace 20 minutos los futuros estaban positivos, claro, después de una caída fuerte ayer. Pero digamos que esta discusión va a estar ahí y no es tan claro que la Reserva Federal pueda ser tan agresiva retirando estímulo monetario. La foto de los activos de riesgo, ¿cómo arrancó el año? Pues después de un año 2021 espectacular en general, sobre todo con la renta variable, los precios de los commodities, arrancamos el año con todo negativo, casi todo negativo en acciones. Aquí destaco Latinoamérica, de hecho va al contrario, y va al contrario particularmente por Colombia, por las sopas, que han generado pues un incremento, las sopas me refiero de Gilinski por compañías del grupo GEA, que han incrementado el apetito y los precios de las acciones y en los volúmenes recientemente. Y en Chile y Perú, por la moderación política que se ha dado, menor riesgo político, ha impulsado los mercados después de fuertes desvalorizaciones el año pasado. Entonces, de alguna manera, la TAM se ha destacado, pero claro, los mercados mantienen alta volatilidad y una fuerte correlación y la renta fija pues arrancó el año también con un golpe debido a el pronóstico de subidas de tasas por parte de la Reserva Federal. Entonces, esto es como lo típico, ¿no? Cuando uno ve o cuando uno tiene una senda esperada de subida de tasas de la Reserva Federal, pero al final todo depende de hasta dónde pueden llegar efectivamente, ¿no? Y de nuevo, por ahora nosotros pensamos que puede que no puedan llegar a ser tan agresivos en el retiro del estímulo monetario por efecto en crecimiento y por efecto incluso sobre los mercados. La Reserva Federal siempre es muy cuidadosa. Acuérdense, después de la crisis del 2008, cada vez que el mercado de alguna manera colapsaba, pues colapsaba, digo yo, caía 10%, 15, 20%. Bueno, 10% no es un colapso, pero casi un 20% cuando entra en un bearish market. La Reserva Federal se veía contra la espada y la pared y le bajaba al tonito, ¿no? Entonces, pues los mercados también tienen un poder grande, ¿no? En general, todo esto implica volatilidad. Ahora, aquí en esta encuesta, cuando se le pregunta a los inversionistas, lo que pasa es que esto pues es de este mes, pero previo a la reunión de la Reserva Federal, los inversionistas lucen todavía bastante optimistas con los mercados. Esperan, de hecho, están posicionados para este año en equities, sí han aumentado la posición de efectivo, pues por la volatilidad, pero están muy optimistas con commodities también y lo que menos quieren es bonos, ¿no? Pues por obvias razones, pero sigue habiendo cierto interés y aquí resalto que en el caso de los commodities, actualmente los inversionistas están posicionados o tienen su mayor posicionamiento, exposición a commodities en la historia, por lo menos en los últimos 20 años. Así que es bien interesante pues lo que está pasando y cuando se le pregunta, esto tiene un mes ya, pero pues esto no suele cambiar de un día para otro, cuando se le pregunta a los inversionistas qué clase de activos es el que más les gusta para el 2022, hablan de acciones de emergentes y el Standard & Poor's. Esto, pues hombre, le da a uno para pensar que el mercado va a tener volatilidad, lo normal. Yo soy de los que piensa que correcciones como la que hemos visto desde noviembre son saludables. Un mercado no puede subir sin parar indefinidamente y que poco a poco, en la medida en que vayamos teniendo más claridad y si se cumplen nuestras proyecciones, la Fed le vaya bajando un poquito al tono y arranque, de hecho, en febrero o marzo con la subida de tasas, el mercado se puede ir calmando, ¿sí? Obviamente, de nuevo, como pongo acá, pues va a ser muy relevante hasta dónde llega la Reserva Federal, pero la economía global es capaz de resistirlo. Es importante que Powell ayer más o menos dio a entender
que no están tan preocupados por los mercados financieros, o sea, que ven espacio de subida de tasas sin afectar los mercados y la economía. Vamos a ver hasta dónde llegan, pero los excesos de liquidez igual siguen siendo muy altos y hay apetito por riesgo aún. Pero volatilidad sin ninguna duda. Lo de emergentes pues genera optimismo, emergentes muy castigados, baratos. El año pasado no entraron tantos flujos de portafolio emergentes a pesar de la recuperación económica. Así que vamos a ver qué sucede. Obviamente si la bolsa norteamericana cae, ahí nos va llevando poco a poco, pero también es cierto que los emergentes han actuado más rápido con la inflación, vienen subiendo hace meses la tasa de interés, no entraron tantos flujos el año pasado y por tanto no hay muchos flujos, pues uno lo podría interpretar así, que se puedan salir y entonces emergente realmente se ve atractivo, pero claro, hay que buscar el timing en la medida en que vayamos pues como decantando toda esta discusión de la Reserva Federal. En general, no me voy a detener en Brasil, México y Argentina en esta oportunidad, ya lo hice hace un mes. Mm, pero sí quiero decir que en la región volvemos a ver la divergencia que veníamos viendo antes de la crisis, ¿no? Los países andinos, con todos sus inconvenientes y desafíos y temas políticos y demás, teniendo un buen desempeño, mientras que el mundo de los no andinos, Argentina, Brasil y México, rezagados en la recuperación. Vemos que en general la movilidad de todos los países ha recuperado niveles prepandemia. Claramente la vacunación ha sido muy importante en ese sentido. El país que sigue más abierto hoy es Colombia y Argentina es el más cerrado. De hecho, está teniendo serios inconvenientes con los casos de COVID. Lo ven aquí en la gráfica de abajo. Argentina no anda muy bien. Esos son gráficas per cápita o por, pues, ajustado por población. Y en general, pues están sufriendo y les ha tocado tomar algunas medidas y hay un impacto económico ahí. Esta caída que ven en movilidad en enero es normal. Algo del Omicron pues está metido, pero eso tiene mucho que ver pues con enero. Enero la movilidad cae después de un diciembre que siempre repunta, ¿no? Miren entonces la foto a noviembre del año pasado, que es de donde tenemos data, eh, Chile sigue liderando cuando comparamos con el 2019, que es la forma correcta de comparar el crecimiento para quitar el efecto pandemia. Chile en el año corrido a noviembre del año pasado ya crece 5% por arriba del 2019, así que le ha ido bien. Recordemos pues que Chile igual botó la casa por la ventana, ¿no? Como decimos, en gastos fiscales, ayudas a los hogares. Y por otro lado, se permitieron retiros de ahorros pensionales que sumaron casi 16 puntos del PIB, una cosa por el estilo. Así que, pues, hombre, se le metió gasolina durísimo a Chile, liderando la región. Colombia es el segundo y sigue como yéndose del lote del resto. Y lo de Colombia, recordemos que Colombia tiene mérito mucho el crecimiento de Colombia porque no hubo grandes ayudas fiscales, pues porque pues no se puede, hay restricciones en Colombia, y por otro lado no hubo retiros de ahorros pensionales. Entonces en Colombia ha habido un crecimiento sólido, importante, mucho más alto de lo esperado, pero ha sido más, digámoslo, orgánico, ¿sí? En Perú también está levemente positivo, se ha venido acelerando un poco la economía, y cuando ustedes ven Brasil, Argentina y México, pues hombre, hay un poquito, siguen siendo los patitos feos desde el punto de vista económico, ¿sí? Brasil el año pasado enfrentó dos cosas muy complicadas. Una sequía que no se veía hace 100 años y dos, un tema de inflación increíble que llegó a 2 dígitos y que obligó al Banco Central a ser muy agresivo subiendo tasa y eso pues afecta a la economía. Pues de hecho eso es lo que se busca, ¿no? Con la subida de tasas, a tal punto que hoy Brasil está en recesión otra vez. ¿No? Y las expectativas son bastante moderadas. Y este año pues hay tema electoral y se han venido tomando una serie de decisiones desde el punto de vista fiscal no muy buenas. Así que todo esto ha jugado en expectativas y Brasil se nos está quedando un poquito después de que había arrancado muy bien el periodo post pandemia. Este año hay elecciones en Brasil, así que seguramente mucho ruido, mucha volatilidad. Argentina, pues Argentina, yo siempre digo, Argentina sigue siendo Argentina, nada ha cambiado. Ellos están ahorita negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
para lograr pagar la deuda que le deben al mismo fondo, y la cosa no va muy bien, no hay tantas expectativas favorables. Sí se espera que logren algún acuerdo, pero hay en este momento una campaña del gobierno contra el Fondo Monetario muy fuerte que no facilita las cosas. Y siguen generando distorsiones, entonces controlan precios, prohíben pues la sacada de divisas, el déficit fiscal solo se financia con emisión monetaria, como algunos candidatos populistas en Colombia quisieran. En fin, Argentina sigue con unos desequilibrios muy fuertes. Y México pues ha venido recuperándose, pero también está muy rezagado versus el 2019. Y eso tiene mucho que ver con las políticas erráticas del presidente López Obrador, porque el consumo va bien, el gobierno ha apoyado mucho a los hogares, eh, pero la inversión privada no repunta. Y bueno, México también hay que decirlo, muy afectado por las disrupciones en las cadenas de valor globales, afectando particularmente al sector automotriz, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia y voy a enfocarme en Chile, Colombia, Perú. Fíjense la diferencia, afortunadamente, de muertes en nuestros países, en Latinoamérica en general, con un poquito la excepción de Argentina, pero igual muy lejos de los picos previos, así que esto ha permitido que se mantenga la reapertura de las economías. ¿Qué estamos viendo en las tendencias de proyecciones de crecimiento para este año y para el próximo por país? En general, cierta estabilidad en los últimos meses, pero hay dos países que se destacan dentro de los extremos. Uno es Colombia, se ha mantenido la tendencia alcista de revisión en las proyecciones de crecimiento 2022, y es Brasil, por el otro lado, el que cada vez tiene menos expectativas de crecimiento. Ahí el tema político juega un rol, y segundo, insisto en esto, la alta inflación y la alta tasa de interés. En el caso de Brasil, para que ustedes lo tengan presente, la tasa de interés estaba cerca del 2% hace un año, y nuestro pronóstico es que ya en marzo va a estar en 12%. Así que pues el retiro del estímulo ha sido violento en Brasil. Y bueno, en el caso del 23 estamos muy lejos, pero aquí destaco la reducción de Brasil y de Chile. Chile un poco más por efecto base, ¿no? Se espera que todos esos gastos derivados de los retiros de ahorros pensionales, las ayudas del gobierno, en fin, se vaya desacelerando. En fin, lo que sí no cambia es que las expectativas de inflación siguen subiendo, y con ello, pues las expectativas de tasa de interés de política monetaria. O sea, yo aquí cuento una anécdota, y es que en plena crisis, en el 2020, no nos tocó hacer tantos ajustes a la baja en crecimiento y a la baja en tasas de interés, etcétera. Es decir, nos fue mejor pronosticando durante la crisis lo mal que nos iba a ir que en la recuperación, particularmente por estas disrupciones en las cadenas de valor que muy difíciles de entender, como ya dije atrás. Bueno, al cierre de ayer, nosotros veíamos o vemos esto. Eh, el dólar en Latinoamérica cayendo y con fuerza en países como Perú, como Chile, como el mismo Brasil, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, bueno, esto es dólar. Antes de esto, las tasas de los bonos más o menos estables, por ejemplo en Chile, en Perú ha habido algunas desvalorizaciones, pero no son tan fuertes y más bien alineadas con los tesoros. Donde sí ha habido un fuerte incremento es en Colombia, y los mercados accionarios volando, ¿no? Colombia, Perú, el mismo Brasil, y Chile recuperándose, etcétera. Y ha habido una reducción en todos los casos en la percepción de riesgo país. Entonces, aquí ha habido divergencias importantes, como lo mencionaba atrás en Latinoamérica, y mucho tiene que ver el factor político, particularmente en Chile y Perú, por la reducción en el ruido, en los temores de medidas muy radicales en esos países. En Brasil ha sido un poco diferente el tema, algo se ha recuperado básicamente porque por ahí se aprobó el presupuesto público del 2022 y eso ya redujo un poquito riesgos fiscales. Ya había caído bastante el mercado, es la verdad, el año pasado, así que empieza a haber pues una leve recuperación. El caso de Colombia es destacable con la subida de tasas y una caída del dólar mucho menor. Y yo destaco que aquí seguramente es nuestra percepción, el tema político empieza a jugar un rol. Como yo digo, mientras Chile y Perú están como empezando a pasar la hoja, ¿sí?
por lo menos ya tienen el libro abierto, nosotros en Colombia estamos abriendo el libro a ver qué pasa. Y eso pues genera mucha volatilidad y menor apetito de exposición. Ahora, el mercado accionario le ha ido bien por algo muy puntual, como lo que yo menciono pues mencioné del tema de OPAs. Entonces, entro país por país como a los temas más puntuales y más relevantes de nuestros países. En el caso de Chile, como ya lo mencionaba atrás, un crecimiento bastante potente. El año pasado la economía creció alrededor del 12%, es la expectativa, y ya estamos entonces por arriba de niveles precrisis en casi 8%, impulsado por todas esas ayudas del Congreso y del gobierno dadas a las personas. La expectativa para el 2022 es más débil, pero de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, esa expectativa de crecimiento en Chile empieza a bajar más cuando se sube la del 2021. Entonces, mucho de esto tiene que ver es con un ajuste normal después de un gran gasto, ¿sí? De un gran consumo. Entonces, en la medida en que hay una elevada base de comparación, se van retirando estímulos fiscales, particularmente el IFE, ya la gente ha gastado buena parte de sus ahorros pensionales, ya la política monetaria es más restrictiva porque se ha subido tasas de manera importante y además sigue habiendo incertidumbre política, particularmente pues tenemos todavía el tema de la convención constitucional, pues eso hace que el crecimiento de este año pues sea materialmente inferior al del año pasado. Uno no puede crecer al 12% para siempre. Ahora, hay una discusión interesante y es que el Banco Central de Chile, que son las líneas naranjas, ve tanto una contracción del consumo privado como una contracción importante de la inversión. Lo de la inversión muy soportado por el aumento en las tasas de interés y la incertidumbre política. Lo interesante es que el mercado, incluyéndonos, tenemos una visión un poquito diferente, que el consumo y la inversión de todas maneras van a ser positivas. Entonces hay mucha incertidumbre alrededor de lo que puede pasar con el tema en Chile e inclusive hay una parte no menor del mercado, de los economistas, que espera un crecimiento superior a lo que espera el Banco Central o pegado al rango optimista o al techo del rango, y es interesante, ¿no? ¿De dónde sale de pronto, entre comillas, este optimismo? Y es lo que tenemos acá. Del hecho de que los niveles de liquidez de ahorro de personas y empresas están en un máximo histórico, ¿no? Cuando uno mira el comportamiento de cuentas corrientes, depósitos, cuentas de ahorros, se da cuenta que comparado con la línea de tendencia a largo plazo antes de la pandemia, estamos 9 puntos del PIB por arriba de esa tendencia. Entonces hay mucha plata, mucha liquidez todavía en el sistema chileno y eso puede seguir impulsando el crecimiento de la economía, particularmente del consumo. Ahora bien, hay un tema aquí que no podemos olvidar y que es difícil de predecir y es el hecho de que eh, mucha gente sacó el dinero de fondos de pensiones y lo puso en bancos, ¿sí? Entonces, pues no necesariamente pues, se van a gastar esos ahorros porque saben que ese ahorro es pensional, ¿no? Entonces, pues ahí está el quid del asunto. El Banco Central de Chile asume que lo grueso ya se consumió. Nosotros sospechamos que va a haber algo más de consumo. Por otro lado, ayer justamente se aprobó la pensión garantizada universal para los mayores de 65 años en Chile. Y eso implica aproximadamente $200 de subsidio a las pensiones, digamos a los casos, los $200, pues a los que tienen como la más baja, el más bajo ingreso pensional. Y eso en total en régimen, en unos 5 o 10 años, va a representar casi un punto del PIB de gasto, ¿sí? En total, pues al final, incluso puede ser más rápido. Y eso empieza a funcionar en febrero, se implementa en febrero. Aparentemente, tercera semana arrancan las mesadas, los pagos de los subsidios. Es algo que también genera la posibilidad de un mayor consumo, ¿no? El mercado laboral se viene recuperando y de hecho los consumidores, aunque todavía lejos de niveles prepandemia, han mantenido una senda de recuperación de la confianza sobre la economía y sobre el país. Y pues, hombre, esto ayuda, ¿cierto? Entonces, aquí básicamente todo esto es para decirles que Chile mantiene una inercia grande
y que adicionalmente pues se siguen dando aspectos muy puntuales y favorables como altos niveles de ahorro y ahora este tipo de medidas como la pensión básica universal, que de alguna manera pues nos parece algo positivo además para seguir moderando tensiones sociales, ¿no? Recuerden que hace 2 años largos ya, cuando empieza la crisis social en Chile, buena parte de lo que se pedía por parte de la gente era unas mejores pensiones. Así que estas cosas claramente ayudan y generan un poco más de optimismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco el comentario con respecto al resultado de las elecciones. La realidad es que la inversión es el gran interrogante. Como decía, el Banco Central de Chile espera una fuerte contracción. Nosotros todavía no. De todas maneras, cuando uno mira el pipeline de proyectos en Chile, que es este por sector, pues se ve una desaceleración relevante. Así que sigue habiendo mucha incertidumbre. Y cuando se le pregunta a los empresarios si piensa invertir este año, la mayoría dice que no. Y quienes dicen que no, dicen que básicamente por el tema, por la incertidumbre económica y política. Así que este año, de todas maneras, es de muchos desafíos. La confianza empresarial ha caído un poco recientemente, claro, durante elecciones, ¿no? Entonces, muchísimo, más allá del consumo, en la inversión, sí que el tema político va a jugar un rol relevante, porque el consumidor sigue teniendo ingresos, le siguen dando plata, transferencias, ayudas, etcétera, el mercado laboral se recupera, pero el empresario, pues, es mucho más de largo plazo y querrá ver si la reciente moderación del presidente, pues, es totalmente creíble, qué tipo de reformas van a proponerse y, muy importante, más allá, siempre lo hemos dicho yo en lo personal, más allá de la discusión del quién es el presidente o no, es qué es lo que va a sacar la Convención Constitucional para la nueva Constitución. Eso es clave para la inversión, porque ahí en ese librito está el modelo económico del país. Entonces ahí es donde vamos a tener más incertidumbre, eh, pero sí hay que decir que la moderación ha sido importante y en particular destacamos que Mario Marcel, expresidente del Banco Central de Chile, va a ser el nuevo ministro de Hacienda. Marcel tiene una credibilidad altísima. Ustedes saben muy bien que pues Chile tiene unas instituciones económicas muy fuertes y pues Marcel presidía una de esas, es muy técnico. Así que, como ponemos acá, con estos nombramientos, inclusive el gabinete fue más moderado de lo que se esperaba, no tan sesgado a la extrema izquierda, sino se le dio más juego a la centro izquierda en particular. Nosotros podemos ver menores probabilidades de medidas radicales, ¿sí? Medidas radicales como retiros de AFPs o reformas tributarias súper agresivas o pensionales súper agresivas. Entonces, eso ha ayudado y claramente se ha visto reflejado en los mercados chilenos, pero bueno, aquí en adelante ya lo importante serán decisiones y demás y cómo se da la cosa, ¿no? Pero por ahora hay una moderación que es positiva. Eh, y cierro con el tema monetario y fiscal. Ayer el Banco Central de Chile subió inesperadamente la tasa 150 puntos básicos, la pasó de 4 a 5,5. Ellos están urgidos porque la inflación está muy alta, cerró el año pasado en 7,2, la meta de ellos es 3, una de las inflaciones más altas de nuestra región, impulsada por toda esta liquidez de los hogares. Eso hay que decirlo. Así que el banco ha acelerado el ritmo y ahora se espera, y nosotros esperamos que alcance un nivel de 6,5 la tasa de interés y podría alcanzarse tan rápido como en marzo. Ellos entonces han venido retirando el estímulo, por eso también el Banco Central asume que el consumo va a caer y la inversión van a caer este año, ¿no? Porque el retiro del estímulo tiene un impacto, pero además el retiro del estímulo está totalmente justificado. Una economía muy potente, pero muy importante, es que las expectativas de inflación por primera vez casi que en la historia están muy desancladas. En Chile no es normal que la inflación esperada a 2 años, por ejemplo, esté por fuera del 3% y está por fuera del 3%. Eso en Chile no es normal, no es normal. Puede que en Perú, en Colombia, en Brasil pase y sea normal. En Chile no es normal. Así que el Banco Central se lo toma muy en serio, como debe ser, y ha venido subiendo tasas agresivamente eh, para anclar expectativas de inflación. Y finalmente, en el tema fiscal, yo digo que también ha habido buenas noticias, pero claro, hay que ver cómo llega el nuevo presidente,
¿Qué va a sacar la Convención Constitucional? Ustedes saben bien, durante ya más de 2 años hemos venido insistiendo que el gran riesgo sobre la economía, sobre Chile, desde el punto de vista económico, por lo que pueda salir de la Convención Constitucional, es el tema fiscal, que haya un desorden fiscal, ¿no? Porque seguramente ahí van a salir más derechos y queremos gastar y queremos gastar y queremos gastar, pero la pregunta es si van al mismo tiempo a buscar medidas para financiar esos mayores gastos. Por ahora, las medidas que ha tomado el gobierno Piñera hasta hoy, pues han sido bastante favorables en términos de que mayores aumentos, y estoy hablando de las medidas pues recientes, ¿no? Mayores aumentos de gasto han ido acompañados de aumentos en la recaudación. Es el caso particular de la pensión básica universal que mencioné atrás. Básicamente aquí lo que se va a intentar es, a través de un aumento de impuestos que fue aprobado por el Congreso, pues machar el mayor gasto público. Hay riesgos, siempre hay riesgos, pero por lo menos se está haciendo un esfuerzo y son impuestos que en total suman casi 0,7 del PIB. Es una reforma tributaria no menor. Así que este tipo de noticias es positiva. Ahora, por el lado de Boric, del nuevo presidente, pues hay una, una reforma tributaria muy ambiciosa, ¿no? Pues que es la que está todavía sobre el papel, y es subir en 4 años el recaudo tributario en 5 puntos del PIB. Yo no conozco eso que en ningún país se haya hecho. De hecho, en el mismo Chile, recuerden que Bachelet, año 2014, intentó subir los impuestos 2 puntos del PIB y el impacto económico, en mi opinión, fue brutal. ¿Sí? Entonces, hacer esto no tiene mucho sentido. La buena noticia es que Marcel, estando en el Ministerio de Finanzas, seguramente, o de Hacienda, seguramente va a moderar esto, ¿no? Entonces, las expectativas con crecimiento siguen siendo favorables. En Chile, relativamente favorables. El crecimiento va a ser mucho menor, alrededor de, puede ser un 2,5%, pero viniendo de niveles muy altos, y ya va a depender mucho hacia adelante lo que pase con el tema político, particularmente con la Convención Constitucional, en nuestra opinión. En el caso colombiano, eh, seguimos viendo un crecimiento muy fuerte. Aquí no lo tengo en las gráficas porque no los quiero cansar con las mismas gráficas de siempre, pusimos nuevas, pero hay que recordar que Colombia se ha visto muy favorecido por muy altas remesas. El año pasado en Colombia las remesas lograron por primera vez en la historia 8.000 millones de dólares, es decir, más de 3 puntos del PIB. Eso es una locura, la cantidad de plata que está entrando, pero muy importante además, uno tiene remesas altas en dólares, precios del petróleo más altos de lo esperado, precio del carbón y del café también altos, y por primera vez casi que en la historia, precios altos de commodities, pero también del dólar muy altos, ¿no? Entonces, cuando uno suma todas estas cositas, ¿no? Estos bienes que exporta Colombia y las remesas, y convierte esos flujos a pesos, estamos en niveles históricamente altos de ingresos, ¿sí? Entonces, claramente, al país le están entrando muchos recursos que se están, pues, repartiendo en todo el país, y eso, pues, hay que sumar que, como mostré atrás, Colombia arrancó a desmontar muy rápidamente, más que en otros países, las restricciones a la movilidad. Entonces, todo esto ha ayudado. También hay que decir que las ayudas que ha dado el gobierno, que no son tantas como en otros países, han sido bastante eficientes, en nuestra opinión, y esto ha empujado la actividad económica. De hecho, es interesante ver cómo no lo dice Credit Corp Capital, lo dice el consenso del mercado. El mercado espera que Colombia sea el país que más crezca este año y el próximo en toda Latinoamérica. Eso, bueno, en los países grandes de Latinoamérica. Eso es muy relevante, ¿no? Ahora bien, claro, hay elecciones. Entonces, como pasó en Perú, como pasó en Chile, habrá que ver qué viene. En particular, en general, los economistas sí incluimos parcialmente el resultado electoral, lo que uno piensa que puede pasar, pero pues no está incorporado todo, porque no sabemos exactamente cuáles van a ser las propuestas del próximo presidente, y pues mucho menos no tenemos ni idea quién va a ser el nuevo presidente a esas alturas. Entonces, pero el optimismo se mantiene, y hay unos niveles, unos indicadores, particularmente de la OCDE, usted lo ven acá, que muestran que enero arrancó duro, arrancó fuerte Colombia. En crecimiento. Así que la inercia de finales del año pasado aparentemente se ha mantenido,
Y hay un dato que yo siempre menciono, que no pongo por respeto a mis colegas y demás, pero que publican nuestros colegas, que es el dato de uso de tarjetas crédito y débito, y me refiero a los colegas bancos, ¿no? A nuestros colegas del sector bancario. Y según ellos, diciembre fue el mejor diciembre, el de mayor gasto en toda la historia en Colombia. Así que todavía tenemos un tema de ahorro alto, consumo contenido, y además el gobierno dice, ven, y no te voy a cobrar el IVA no sé cuándo, entonces la gente vuelve loca comprando, ¿no? Como si el mundo fuera a acabar. Es lo que ha ido pasando. Y esa inercia va a empujar la economía este año durante la primera parte del año. Entonces Colombia sí va a crecer. Yo creo, tenemos oficialmente hoy 4% de crecimiento, pero creo que va a crecer más que eso seguramente, eh, porque la inercia del año pasado empuja y está empujando, y enero se ve bastante bien también. Ahora, dicho esto, que suena bien, pues hay unas tareas pendientes complejas en Colombia y de alguna manera preocupantes, ¿cierto? Lo primero es como que Colombia no ha logrado aprovechar realmente el mejor contexto externo de mayor crecimiento de socios comerciales y los mayores precios de exportación, porque seguimos rezagados en la balanza comercial. Las importaciones están creciendo mucho más rápido de las exportaciones. Miren esta diferencia monumental, ¿no? Así que, pues Colombia sigue con su problema estructural de exportaciones. Ha habido un repunte importante de las no tradicionales, pero pues eso no da, son muy pequeñas todavía, así que es una tarea pendiente. El otro tema es la de inversión, porque creemos que la inversión, ya lo hemos dicho mucho tiempo, ya más de 6, 7 meses, la inversión seguramente en la primera parte del año, me refiero a la inversión privada en particular, va a tener un enfriamiento en la primera parte del año hasta que haya claridad en lo político. Ya se ve y se escucha por ahí el tema de que están surgiendo nuevamente las cláusulas Petro, que implican que, ¿no? que en los contratos se pone, en un contrato de compra-venta, se pone, es que yo solamente hago el negocio si Petro no gana. Eso queda así explícito en los contratos, así que igual que en el 2018 seguramente vamos a tener una inversión lenta. La inversión pública sí va a ser alta seguramente, pero la inversión privada es lo que en el corto plazo seguramente va a impedir que la economía crezca más. Y la otra tarea pendiente es el mercado laboral. Seguimos con tasas de desempleo muy altas y ha habido una tendencia a la precarización o al deterioro del mercado laboral. Vemos un poco más de informalidad en lo reciente, eh, y en general todavía faltan 1 millón de empleos por recuperarse. Ahora, eso está en línea con lo que nosotros esperábamos, la verdad es esa, desde el 2020, pero nos preocupa que no se siga la tendencia de recuperación, se ha venido como estancando un poco el mercado y el laboral, y eso preocupa. Entonces, pues ese es un gran reto que le viene al siguiente gobierno. En últimas, vemos el crecimiento de este año un poco más del 4%. Lo vamos a revisar después de que salga el del año completo 2021, que estuvo seguramente por los lados del 10%, una locura crecer al 10%. Las estimaciones a mitad del año pasado, incluyendo las nuestras, eran de 4,5%. O sea que realmente Colombia lo ha hecho bastante bien en términos de actividad económica. Ahora bien, la gran discusión por estos días, igual que en el resto del mundo, es la política monetaria. Un crecimiento sólido de la economía, porque es bastante sólido en este momento, una inflación que sube y un déficit en cuenta corriente porque las exportaciones no reaccionan como uno quisiera, que se amplía. Y es esto que ven acá, la cuenta corriente, el bendito déficit en cuenta corriente, que es uno de los talones de Aquiles de la economía colombiana. Toda esa mezcla de factores, crecimiento alto, inflación alta, cuenta corriente alta, también ha llevado a un incremento en las expectativas de inflación no menor. De hecho, la expectativa hoy es que en el 2022 no se cumpla nuevamente la meta, se esté por fuera del rango meta. Y en ese sentido, pues el Banco de la República va a tener que actuar de manera más decidida. Ha venido subiendo la tasa de 50 puntos básicos en las últimas 2 reuniones. Mañana hay reunión y esperamos una subida de 75 puntos básicos, la llevaría al 3,75, no sin descartar que puedan subirla un punto entero si quieren anclar expectativas más rápidamente.
Dicho eso, va a ser difícil, en mi opinión, convencer a 4 miembros de un punto entero, ¿no? Así que la estimación es de 75 básicos, pero hay un riesgo al alza. Ahora bien, miren cómo ha reaccionado los TES, los títulos de deuda pública. El título de deuda pública se ha anticipado muchísimo a esta situación y parece que ya estuviera en buena parte incorporado lo que va a ser el Banco de la República. Nuestra estimación de inflación para este año entra en 4.4 y lo voy a decir abiertamente, las expectativas se dañaron o se terminaron de dañar con el aumento del salario mínimo del 10%. Eso realmente, pues es claramente política la decisión y tiene un impacto muy negativo en la inflación. El gobierno hizo un esfuerzo y cambió un decreto para que algunos de los precios regulados que se indexaban siempre al salario mínimo, ahora lo hagan con la inflación. Y eso va a tener algún impacto, pero realmente todas esas empresas que pagan el salario mínimo van a tener un fuerte golpe, por ejemplo los restaurantes que pesan mucho en la inflación, y eso se va a trasladar a precios. Entonces, todos o la mayoría teníamos que la inflación iba a ser 4 o menos, y ahora estamos por 4.4, 4.6, ¿no? Para este año, en buena parte entonces por el tema del salario mínimo. Y el tema político en Colombia. Miren, yo no puedo decir mucho más de lo que ya hemos dicho en los últimos 2 o 3 meses. Las cosas no han cambiado materialmente. La campaña como tal empieza en firme la próxima semana, porque ahí empieza el registro de candidatos presidenciales, más allá de de que sepamos quiénes van a participar y demás. Pero hay una realidad que no me canso de decir desde noviembre del año pasado, y es que creo que los mercados definitivamente ya están incorporando en buena parte la volatilidad y la incertidumbre política. Es difícil descifrar hasta qué punto, ¿no? O sea, eso no se puede medir tan fácil. Pero yo les mostraba atrás en la tablita de activos regionales como el título más golpeado de renta fija ha sido el colombiano, el dólar que en donde menos ha caído es en Colombia, y de hecho aquí ven que Colombia es la moneda más depreciada en toda la región desde principios del año pasado. O sea, realmente se está incorporando una prima por riesgo país relevante y yo creo que pues sí, uno puede explicarlo, por ejemplo, por la pérdida del grado de inversión, por todo este tema social que tuvimos a mitad del año pasado, pero definitivamente soy un convencido de que el mercado ya está incorporando o empezando a incorporar, no, está incorporando desde por lo menos noviembre, diciembre, eh, el tema político, sobre todo con los precedentes de la región. O sea, todos recordamos lo que pasó en Chile, lo que pasó en Perú previo a elecciones, cómo se devaluó la moneda, hubo un golpe fuerte a acciones, a renta fija, entonces el mercado se va como poco a poco anticipando. Esa es nuestra percepción. El dólar, dicho eso, ha venido cayendo y de una forma no despreciable, en buena parte por las sopas, ¿no? Obviamente el petróleo también ayuda. Un petróleo a $90, donde mea culpa también, nunca vimos ese petróleo por allá. Ahora, pues yo tampoco vi que se fuera a agarrar Rusia con Ucrania. Mm, y el que veía eso, pues sí, ya sería un oráculo, ¿no? Pero, pero en general, todo esto ayuda y eso está incorporándose en los mercados. Eh, si no fuera por las sopas en particular, creo que el mercado estaría por lo menos 100 pesos por arriba, ¿sí? El dólar. Entonces, las sopas han ayudado mucho y es algo muy puntual. De aquí en adelante, ¿qué esperamos con el dólar? Que haya volatilidad y probablemente promediemos niveles que superen los 4.000 pesos. Yo creo, la verdad, que el dólar va a estar por arriba de los 4.000 pesos durante buena parte del ciclo electoral, hasta que haya total claridad. Y total claridad solo va a ser hasta junio. O sea, la primera parte del año no va a ser fácil para el mercado. Y nuestra percepción es que cada caída del dólar sale mucho flujo comprador, pues para de una vez prepararse a lo que viene hacia adelante. En lo electoral no digo mucho más, de hecho pues estamos pensando, vamos a hacer un evento, como siempre lo hacemos en todos los países cuando hay elecciones, con expertos del tema político. Eh, pero como siempre les doy un par de comentarios muy generales, muy particulares, y no me quiero detener mucho acá porque lo hemos escrito, lo hemos mencionado en muchos eventos y no me ha cambiado la percepción todavía. Esto que ustedes ven acá son las diferentes encuestas, la intención de voto de diferentes encuestas en Colombia. Eh, es como un promedio, entonces, las líneas punteadas. Y uno lo que ve es que Petro, pues, tiene un techo, ¿no? O sea, esto lo dicen todos, además. Sí, que viene
viene subiendo un poco y demás, pero eso como que entre el 25 y el 30 no pasa. Eh, Acuérdense que hay una encuesta en Colombia, que es la de Inbamer, que mostró que Petro estaba por arriba del 40%. En mi opinión muy personal, esa encuesta está es sesgada, o sea, sesga el análisis porque saca a los indecisos y a los que dicen que no votarían por ningún candidato. Los saca. Eso no se debe hacer, en mi opinión. No se debe hacer porque de hecho los indecisos son los que terminan definiendo una elección. ¿Sí? Entonces, ahí eso infla los números de todo el mundo y pone a Petro al 50 más o menos como presidente. Eso creo que no es la realidad. Las demás encuestas, todas, que son como 3 o 4, muestran niveles de 25-30. Entonces, con respecto al tema Petro, parece tener un techo y no lo puse acá, pero simplemente recordar dos cosas importantes. Lo primero, tiene la mayor tasa de rechazo entre los candidatos, bordea el 45%. Segundo, es el candidato más conocido de todo el país. Cuando se le pregunta a la gente si conoce a los candidatos, a Petro lo conoce el 98% del país. Eso implica un techo, porque Petro, ¿en qué puede sorprender? ¿Qué puede decir Petro que no haya dicho en 2 o 3 años que jale muchos más votos, otro 30% para que gane en primera vuelta? Esa es como la discusión, ¿no es cierto? Y el voto rechazo o el antivoto del 45% es extremadamente alto. Entonces eso cuenta mucho a la hora de la elección. Por lo tanto, les comparto algo, hablando con analistas políticos, uno les pregunta, venga, ¿cuál es la probabilidad que usted le da que Petro sea presidente? Eso ronda por ahí 30%, 30, 40%, pero no es inminente, ¿sí? O sea, tiene posibilidad, siempre lo hemos dicho, claro, un candidato competitivo, lleva haciendo campaña 8 años, en fin, pero que lo tenga ya definido. De hecho, cuando se le pregunta a la gente qué ideología política se identifica, con cuál, la mayoría sigue siendo de derecha y de hecho ha venido subiendo, entre otras cosas, por los problemas de seguridad en algunas partes del país. O sea que, si ustedes me preguntan el escenario base, ¿cuál es? Que no gana Petro, es el base, pero que tiene probabilidad de ganar, sí, pues, o sea, de que va a llegar a segunda vuelta, la probabilidad es altísima de que llegue a segunda vuelta. Ahora, ¿qué escenarios serían los más difíciles? Eh, ya lo hemos dicho, un Petro contra un Zuluaga, o sea, lo que sería como extremos, ¿cierto? Porque yo creo que ahí, lo digo, la impresión es que nos vamos como a penaltis, ¿no? Va a ser muy difícil sacar, o sea, pues digamos, ventaja al uno del otro, porque ahí más que la gente votar por alguien es en contra de alguien, ¿no? Muy similar de pronto en parte, aunque en otras proporciones tal vez era otro momento, a lo que vimos en el 2018 con Duque versus Petro. O sea que hay que considerar eso. Ese es como el escenario más difícil, me parece a mí, Zuluaga contra Petro en una segunda vuelta. Y lo de Rodolfo Hernández hay que monitorearlo. Me preguntan mucho y pues yo ahí no tengo mucho que decir. El tema de redes es impresionante que maneja Rodolfo Hernández. Y lo otro es que pues uno sí lo ve como anti-establishment, pero además es empresario, entonces es como promercado. Por lo tanto, es una combinación extraña que a mucha gente seguramente le gusta. A la gente que está cansada de lo mismo, ¿sí? Que eso está pasando en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Porque entonces no es de izquierda, pero es anti-establishment. Es un tipo que jala, claramente jala. Ese tipo de candidatos son los que han jalado mucho en la región. Hay que ver qué pasa, ¿no? Le hemos preguntado también a analistas si la segunda vuelta es Rodolfo contra Petro, ¿quién gana? Y en general nos responden que ganaría Rodolfo, porque cuanto más al centro esté un candidato, pues mejor, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo sigo pensando que el centro tiene un alto chance de llegar a la presidencia, pero también es cierto que estos tipos se tienen que poner de acuerdo, las coaliciones y hacer las cosas bien y no generar escándalos como el de esta semana, porque pues eso genera más incertidumbre. En fin, termino con Perú. Ya los últimos pues eso siempre está programado para hora y media, pero los últimos 10 minutos. Y como siempre, dejar espacio para preguntas y el que me quiera acompañar hasta las 10:30 o 12:30 de Chile. En Perú hemos visto desarrollos recientes que juzgamos positivos. Eso lo ha venido recogiendo el mercado, particularmente el dólar y las acciones. Y en general, lo que ha venido pasando es que el Congreso ha tomado una serie de decisiones eh, que reducen la probabilidad de cambios radicales, eh, incluyendo la posibilidad de una asamblea constituyente o un cambio importante del modelo económico en el país. Dicho eso,
el gobierno sigue siendo errático, sigue diciendo cosas o haciendo cosas que no ayudan. Así que de todas maneras, se ha bajado el riesgo, la probabilidad de escenarios radicales, pero se mantiene mucho la incertidumbre y así vamos a ver hacia adelante qué sucede. Y lo destaco acá, y lo hemos dicho en prensa inclusive, nos preocupa mucho que haya estancamiento del país y es lo que percibo que está pasando. O sea, otra vez el Congreso por un lado, el presidente por el otro, el uno no deja de hacer nada al otro y el otro al uno. Entonces eso estanca el país y le resta poder de crecimiento, potencial de crecimiento a la economía. ¿Qué es lo que ha venido pasando que para nosotros es bastante favorable y lo destacamos? Lo primero, se aprueba una norma en el Congreso que impide que de alguna manera se pueda saltar al Congreso para hacer reformas constitucionales. Esto es muy importante porque recuerden que el partido del gobierno Castillo, Perú Libre, había venido o viene recogiendo firmas para convocar un referendo, para cambiar la constitución. Eso legalmente había como un vacío, los constitucionalistas no estaban de acuerdo, y ahora lo que hace el Congreso es aprobar una norma que dice todo cambio constitucional, y máxime la constitución, debe primero pasar por Congreso, no nos pueden saltar, ¿sí? Entonces eso le cierra la puerta en principio es un candado grande, a a que alguien quiera saltarse al Congreso para cambiar la Constitución, que era uno de los principales temores. Así que es muy relevante y tal vez la noticia más importante que ha salido en el último mes. Dicho eso, Castillo ha dicho que va a demandar esa norma ante el Tribunal Constitucional y ahí ya se vuelve pues una pelea de abogados, ¿no? De constitucionalistas. Entonces, en ese orden de ideas, no vemos, pues digamos, va a seguir algún ruido, pero en principio la decisión es bastante favorable. Segundo, el Congreso rechazó las facultades que pidió el gobierno para legislar en materia de impuestos. Le dio facultades, pero le negó las más importantes, que era cambiar impuestos al sector minero, subir el impuesto a las personas naturales, subir impuesto a alquileres, a inmuebles, a venta de inmuebles y a ganancias de capital. Todo eso se lo negó. Y eso es un alivio, la verdad, es un alivio. Porque pues, hombre, eso limita la posibilidad de cambios antitécnicos, ¿ya? Y el mercado lo ha tomado así. Eh, entonces, eso también ha sido tomado positivamente. Ha habido censuras, interpelaciones, ya se bajaron al primer ministro, el Congreso sacó al ministro de Educación por haber filtrado, esto es una locura, ¿no? Por haber filtrado los exámenes a profesores, a los profesores, en fin, esto es increíble, pero bueno, y van a interpelar al ministro de Energía y Minas y al de Interior, a los ministros, por unas contrataciones que hacen dentro de sus carteras y otros temas, pero aquí el punto importante es que el Congreso está funcionando como candado, ¿cierto? Yo siempre recuerdo en Perú y siempre menciono esto, antes del gobierno Castillo, el candado era el Ejecutivo, por un Congreso supremamente populista. Y ahora es el Congreso el que está actuando como candado ante propuestas de pronto radicales y antimercado del gobierno. Entonces, este tema quiere decir que está funcionando y eso también se ve positivamente. Hemos tenido noticias favorables desde el lado fiscal, muy favorables. El déficit fiscal cerró en 2.6% del PIB, uno de los mayores ajustes en el mundo, me atrevo a decir. El déficit pasa de 9% a 2.6%, increíble. El mismo gobierno Castillo tenía previsto un déficit casi del 5%. Esto se da por un fuerte crecimiento económico, por repago de deudas tributarias, eso es muy importante, eso es un one-off que entró dentro del 2021, pero en general el dinamismo ha sido importante de la actividad económica. Los precios del cobre, por supuesto, ayudando, de la minería en general, ayudando a moderar el déficit. Así que eso ha sido muy positivo y desde el punto de vista técnico se dio una gran noticia recientemente y es que el Ministerio de Finanzas, el ministro Franchi, anunció que va a trasladar casi 2 puntos del PIB, aprovechando las buenas condiciones fiscales al Fondo de Estabilización Fiscal, que básicamente se había agotado con la pandemia. Entonces esto, a todas luces, es bastante favorable e insisto, eso de alguna manera se ha venido recogiendo en los mercados. Dicho eso, pues hombre, esto es lo positivo.
Entonces, como decimos nosotros los economistas, ha habido un cambio positivo en el margen adicional, porque el primer cambio positivo se dio con el cambio de gabinete. Ahora hay un cambio adicional positivo con estas noticias y por tanto, pues hemos tenido un mejor desempeño en los mercados, pero eh, no estamos exentos de ruido. Toca mirar el Tribunal Constitucional cómo zanja estas diferencias, por ejemplo, de esa primera norma que comenté. Por otro lado, se habla de que se van a nuevamente a discutir retiros de ahorros pensionales. Increíble, pero seguimos en este cuento. Hay dos propuestas y una de esas es volver a retirar 4 UITs que implicarían más o menos $2.300 de retiro por persona, perdón, 4.700. Y en un momento donde ya, según la Superintendencia de Banca, más de 2 millones de personas se han quedado sin fondos en sus cuentas, las vaciaron y ya se han retirado 8 puntos del PIB de las cuentas pensionales. Entonces, esto es un ruido que se mantiene, sigue ahí. El tema minero está enredado, particularmente con las Bambas, unos bloqueos de comunidades increíbles que han ya impactado fuertemente la producción de cobre. Y por supuesto esto también le quita velocidad de crecimiento. Hay que ver esto cómo se gestiona, pero el gobierno ha dado mensajes muy erráticos, como el de hace como un mes y medio, que dijo que iba a cerrar minas, ¿no? Porque lo había acordado con algunas comunidades, después dijeron, no, no es así, en fin, pero son mensajes erráticos que no ayudan a la confianza inversionista. Obviamente, mientras sigamos en esos conflictos, Congreso Ejecutivo, ese gridlock, ese estancamiento, pues así mismo se estanca el país. Y esta semana o la semana pasada salió una noticia que me impactó un poco, pues una noticia, todavía no lo han ejecutado o materializado, pero que hay que monitorear, y es que el gobierno quiere hacer unos cambios a los integrantes del Comité Fiscal Autónomo, que es un comité independiente al gobierno, que sí lo elige el gobierno, los integrantes, pero es independiente y estudia, analiza las decisiones fiscales del país. Aparentemente es lo que dicen las versiones, los rumores, es que como han criticado tanto al gobierno Castillo y lo que está proponiendo, entonces quieren hacer cambios para poner técnicos o más bien gente que es allegada al gobierno. Eso realmente pues a todas luces se vería muy mal. Vamos a ver qué pasa. Fue una noticia que salió o un rumor que salió recientemente. En general, eh, lo que está pesando un poco más recientemente dentro de todo lo que acabo de decir es como lo positivo, de alguna manera. Entonces, de nuevo, se ha visto reflejado en buena parte en los mercados. Eh, y en general yo diría que también se ve reflejado ya en las encuestas a empresarios. Esta encuesta salió de apoyo, del SAE Apoyo esta semana, y fíjense cómo los empresarios en general ven un crecimiento nuevamente de sus ingresos este año. El año pasado tuvimos una buena sorpresa porque el 60% de los empresarios reportó que los ingresos ya fueron superiores a los del 2019 y el 84% espera que crezcan este año. Ya son muy pocos los empresarios que dicen que los ingresos pueden caer. En promedio se espera un crecimiento del 8%, que pues no es malo para nada. Y con respecto a las utilidades, un 42% dice que aumentarán. Entonces ha venido sí cambiando un poco también la percepción, ¿no? De los mismos empresarios. Y claramente en la medida en que se modere, ojalá más, el riesgo político, vamos a tener inclusive sesgos al alza sobre las estimaciones de crecimiento. Lo otro que está ayudando montones es los términos de intercambio por los precios de los commodities están en máximos históricos. Entonces, Perú se va a seguir viendo beneficiado por esto. Vemos que la reapertura de la economía, ayer justamente a partir de hoy, se acabaron los toques de queda en Perú, lo cual es bastante favorable. Va a haber movilidad plena. Se van a mantener aforos y demás, pero ya va a haber movilidad plena y eso es bastante positivo y lo que hemos visto es un sector servicios, que aquí dice no primario, en general el sector servicios y manufactura, etcétera, recuperándose y vean la caída, eso sí, que ha venido sucediendo en el PIB primario, liderado por minería. A noviembre del año pasado la producción de cobre cayó 7%. Y con seguridad, con los conflictos sociales recientes, vamos a tener una caída adicional. Entonces, ese es un reto, pero Perú se está viendo beneficiado por menos ruido político, altos precios de commodities, reapertura. Miren cómo estamos en muertes, muy lejos, estamos 80% por debajo de las muertes del pico anterior en Perú. Así que la economía va a seguir con cierta inercia.
Mantenemos la proyección de crecimiento de 2.5 para este año, porque hay unos riesgos importantes todavía, ¿no? Políticos también principalmente, pero pues no descartamos sesgos al alza en la estimación. La realidad es que la confianza empresarial, a pesar de que mejora, sigue muy baja, está en los niveles más bajos en la historia para un choque interno, para un problema o para, sí, un choque interno más bien, que es lo político en particular. Y cuando se le pregunta, cuando Apoyo le pregunta a los empresarios qué espera hacer este año para crecer sus ingresos, muy poquitos hablan de retomar inversiones de expansión. Entonces eso quiere decir que sigue habiendo incertidumbre y todos on hold, ¿no? Los empresarios. Preocupa el mercado laboral. Había un incremento del 33% en el subempleo, eso es una locura. El subempleo es las personas que trabajan pero no ganan lo suficiente o no trabajan las horas suficientes, entonces hay un deterioro importante del mercado laboral. Y por el otro lado vemos una inflación muy alta. La meta en Perú es 2% y estamos al 6%. O sea que también el Banco Central subiendo tasas, vemos la tasa del 4,50 este año del Banco Central y todos estos factores también empujan el crecimiento, o más bien evitan, impiden que el crecimiento pueda ser más alto. Entonces, tenemos un crecimiento esperado del 2.5%. Hay sesgos al alza en la medida en que se moderan los riesgos políticos, pero por otro lado se mantiene un alto grado de incertidumbre, en particular los empresarios muy cautos, y eso puede impedir que crezcamos un poco más. Dicho eso, lo digo abiertamente, tengo la percepción de que Perú puede crecer un poco más del 2,5, pero de nuevo, ante señales tan erráticas del gobierno, pues vamos a tener cierta volatilidad. En últimas, aquí tengo las proyecciones de todos los países. Para Chile vemos un crecimiento 1,5 tenemos acá, pero lo vamos a corregir al alza, particularmente después de la aprobación de la pensión mínima garantizada. Yo creo que algo por lados de 2,5 puede ser. Y con los niveles de ahorro que mencioné también lo estamos analizando. Inflación 4,5, tasa política 6,5, Colombia creciendo al 4, creo que va a ser más también. Inflación 4,4, inflación política monetaria 5,75, Perú 2,5, sesgo al alza también, con una inflación cerca al 3 y una política y una tasa de política del 4,5%. Paro ahí, les agradezco muchísimo la atención, todavía pues está la mayor parte de nuestros asistentes conectados y en el Q&A pueden poner cualquier pregunta, yo feliz de contestarla, ya veo algunas aquí, entonces voy a irlas respondiendo, voy a cerrar a las 10:30, así que feliz de que me puedan acompañar los que puedan hasta esa hora, estos ya 11 minutos que quedan. Pregunta, ¿cuáles son las expectativas frente a reforma tributaria pendiente en Colombia y qué sectores serían los más afectados? La respuesta es compleja por el lado de exactamente qué es lo que van a hacer, pero el otro lado me parece relativamente simple en cuanto a que en este país solo parece que queda por hacer lo que Carrasquilla quería hacer y no pudo. Nosotros, yo como economista, y yo creo que la mayor parte de colegas comparten esto, creo que la reforma que presentó inicialmente Carrasquilla era una de las reformas más estructurales que había en este país y muy bien pensada. Se vendió muy mal y no era el momento. Entonces, ¿eso qué implica? Que la siguiente reforma tributaria, que en nuestra opinión debería llegar en el 2023, eh, debería tener un recorte importante en exenciones. O sea, todo sector que tenga altas exenciones debería pensar en que posiblemente va a tener una reducción o una eliminación de exenciones, por lo menos que no estén súper bien justificadas. Dos, personas naturales de alto ingreso con aún menos exenciones y deducciones. Tres, la casi imposible políticamente hablando discusión del IVA, pero eso algún día hay que hacerlo. Lo que pasa es que no sé qué gobierno en la vida y en la historia de este país se va a medirle a eso. Pues el ministro intentó y mírele cómo le fue a Carrasquilla. Y además va a tener un Congreso supremamente segmentado. Nosotros creemos que eso va a ser súper fragmentado, el Congreso que se elija ahorita en marzo. Que esa parte del IVA es difícil. Aumento de dividendos, es decir, grabar a los ingresos más altos y quitar exenciones. Esa es básicamente
la respuesta general que uno puede esperar de esto, pero igual va a ser difícil por un Congreso muy fragmentado. La grabación de la conferencia, sí, don Jesús, esa la envía el equipo de marketing de donde recibió la invitación. Ahí vamos a mandar las memorias, incluyendo la presentación. ¿Qué candidato le conviene a la economía colombiana para este año 2022? No voy a decir nombres, pero algo que no polarice y definitivamente no Petro, ¿no? Petro ha venido como proponiendo cosas absurdas de la izquierda radical pura que piensa en las consecuencias de corto plazo pero no de largo, como que el Banco de la República imprima billetes para financiar el déficit fiscal, como que va a acabar la exploración petrolera más o menos al otro día que quede presidente, acabar con las AFPs, ¿no? Claramente Petro no le conviene a este país para nada. Y del otro lado, tampoco me gustaría, sin decir nombres, alguien que polarice. Lo que necesitamos es alguien que una, desde lamentablemente la pelea Uribe-Santos y el proceso de paz, este país se dividió en dos y creo que necesitamos algo que nos una nuevamente. Obviamente esos no son los extremos. En Colombia y Perú, ¿hay algún cálculo del impacto del narcotráfico en la economía? Qué buena pregunta, y la respuesta es no. Lo hemos preguntado mucho, particularmente en el caso colombiano, eh, y siempre nos hablan de que el peso no es tan relevante. Puede ser un punto del PIB, ¿sí? O sea, es alto, siempre nos hablaban de 0,5, 0,7, es alto, pero de alguna manera mi punto es que no es algo que haga la diferencia entre recesión o no recesión, por ejemplo, o crisis no crisis. Soporta un poco la economía, pero no es algo que sea súper bollante. Entonces, lo de Perú no lo sé, de hecho lo he preguntado un par de veces, pero no hay respuesta. Pero entonces Perú debería ser pues mucho menor, entonces medio punto o menos que eso. Hay un tema interesante, se los digo abiertamente, y esta es una discusión chévere de ese tema del narcotráfico, y es que pues nosotros producimos coca, vendemos la coca, pero ¿quién me dice a mí que los dólares entran al país? O todos, por lo menos, ¿no? Porque hay quienes dicen, no, es que, claro, ustedes suman los cultivos, el precio, el dólar, están súper ricos, sí, pero esa plata entra al país, se pone aquí en Colombia o en Perú, no estamos tan seguros. Entonces el impacto no me sorprende que lo que se estime, esas son cuentas del gobierno, eh, que sea un nivel que no supere el 1% del PIB. No es despreciable, pero no es otra vez algo que haga la diferencia entre que un país crezca o no, en mi opinión. El tipo de cambio en Chile, bueno, don Gregorio, ahí está en la última fila, de esa tabla que tengo ahí que la estoy mostrando, pero hay que reconocer que la cosa pues no está fácil porque nosotros estamos manejando 8.50 por la victoria de Boric, pero la moderación ha ayudado mucho. Entonces, cuando uno corre los modelos netamente económicos, le dice que sin ruido político deberíamos estar por los de 7.70. Así que sí hay una real moderación y en particular la Convención Constitucional no hace cosas muy extremas y radicales. Deberíamos, creo yo, promediar los 800, que es por donde estamos. El 850 es si las cosas vuelven como para atrás, ¿no? Esperemos que eso no suceda, pero somos bastante conservadores, cautos y por eso tenemos ese nivel. Ahora bien, Gregorio, como la Fed sube tasas y tenemos este riesgo de la Fed, también eso se incorpora en el pronóstico con la posibilidad de un dólar un poco más alto. Así que 800 de promedio me parece algo sensato en adelante, con algún sesgo alcista, porque de todas maneras sí creo que el ruido se va a mantener en lo político y con lo de la Reserva Federal. ¿A qué se atribuye la baja tasa de cambio 2023 versus 2022? Pues básicamente a la expectativa, Luisa, de tener claridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la experiencia un poquito de Chile, pero sobre todo de Perú, donde sí gana la izquierda, pero si nosotros creemos en la institucionalidad de nuestros países, y yo soy creyente, por ejemplo, en Colombia de eso también, en la medida en que va pasando el tiempo, puede que se vaya demostrando que efectivamente todas las cosas que pues, se proponen no se pueden hacer, inclusive en un escenario negativo desde el punto de vista electoral. Pero como nosotros estamos incluso asumiendo que no gana Petro, por ejemplo, en Colombia, el dólar debería converger rápidamente a sus niveles basados en fundamentos.
Y en el caso peruano y chileno, pues otra vez, volatilidad, pero en un 2023 ya deberíamos tener más claridad en todo sentido y ya el golpe, entre comillas, que se debió presentar de la Reserva Federal debe haber sido 2022. Así que hay una expectativa generalizada incluso en el mundo de que el dólar va a ser más débil en el 2023. Don Alfredo, la pregunta de WAP no la puedo responder. Nosotros por conflicto de interés no cubrimos ningún activo de nuestro banco. Eh, Santiago, con respecto a las acciones en Colombia, de si es mejor, y Luisa, sí, era 2022, tiene razón. Igual 2022 aplica todo lo que la segunda parte del año debería ser más clara. Ya vamos a tener claridad de todo, o de la mayor parte de cosas. Santiago, que si es mejor liquidar parte del portafolio de renta variable y acumular liquidez mientras se define el panorama político. Yo más que digo bueno, yo creo que en esos aspectos, en estos puntos, siempre es bueno tener algo de liquidez, sin ninguna duda, para poder tomar decisiones rápidamente. Eso por ejemplo, pasó en Perú y Chile. Entonces, si uno tiene de pronto posiciones con buenas utilidades, por ejemplo, el GEA, no sé, me imagino, o salir, vender o entrar a las sopas, que es lo que hemos venido recomendando. De esa manera, tener algo de liquidez para estar pendientes y atentos a la oportunidad que sea. De todas maneras, el mercado colombiano sigue algo castigado, barato, cuando uno lo mira con un horizonte de largo plazo. Así que tampoco es decir, liquide todo y la mitad y váyase, y no, liquidaría una parte para tener listo, ojalá esas posiciones que tienen alguna utilidad, pero sí, por otro lado, me posicionaría en acciones que no tengan tanto riesgo político regulatorio. ¿A qué me refiero? Sectores que no estén tan regulados, por ejemplo, petróleo, por ejemplo, energía, porque eso se vuelve como el caballito de batalla de gobiernos de izquierda, si es que uno pensara en un gobierno de izquierda, de nuevo, no es nuestro escenario base, y sí posicionarse en acciones que no son tan reguladas, en sectores regulados, pero que además tienen muchos ingresos de afuera, que no dependen tanto de Colombia. Don Santiago, nosotros tenemos una presentación, la publicamos antier, si quiere a través de su comercial me dice y le mando la presentación porque tenemos un mapa político del mercado accionario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una acción que nos gusta mucho, Cementos Argos, la mayoría, eso es casi gringo, ¿sí? Por ejemplo, ese tipo de acciones, por poner solo un ejemplo, nos parece que son adecuadas en este momento. ¿Tendría algo de liquidez? Sí, liquidaría una parte del portafolio o a la que tenga algún tipo de utilidad y probablemente haría rotación hacia sectores no regulados. Gracias, Víctor, por el comentario y sí, la vamos a compartir. Con respecto a la renta fija, es un poco más difícil la respuesta, pero el golpe ya ha sido tan fuerte que nosotros creemos inclusive que en algún punto vamos a empezar a ver entradas de flujos a renta fija. Los golpes duros se dan, por ejemplo, en momentos como el de ayer, cuando hay cambios fuertes en el discurso de la renta de la Reserva Federal. Ya estamos llegando al pico de la inflación, así que de alguna manera yo diría, si tenemos portafolios y están de alguna manera con pérdidas, me aguantaría. Ya en este momento estamos como recogiendo todo lo malo, o la mayor parte de lo malo, tasas, inflación, ¿no? Y esperamos que a partir de más o menos mayo, junio, cuando las inflaciones empiecen a ceder, mejore mucho el mercado de renta fija. Para quienes están con la liquidez disponible y piensen en invertir en renta fija, yo me esperaría un poco ese pico de la inflación. El mercado nos va a dar señales en los próximos meses, pero si uno está teniendo como pérdidas y demás, me parece que esto en este momento no tiene mucho sentido ejecutar las pérdidas. Me esperaría. La renta fija usualmente renta siempre bien. Y bueno, depende también de dónde viene la pregunta, pero si uno está hablando de un portafolio en Colombia, no, pues volatilidad va a seguir habiendo, pero también hay una especie de consenso de que en la medida en que se decante todo el escenario político, vamos a tener un mejor comportamiento hacia adelante. Vamos a estar, eso sí, con mucha volatilidad, eso es una realidad. Durante un tiempo, pero ya los precios hoy muestran unas cosas que nos parece que ya están incorporando en buena parte como lo malo. Esa es mi respuesta. O sea que me aguantaría si hay pérdidas en los portafolios en este momento. De pronto hacer rotaciones eventualmente, pero
Eh, lo de Repsol, el derrame de petróleo de Repsol en Perú, yo creo que tiene el potencial de hacerlo, sí, es difícil medirlo, pero digamos que no debería ser tan material. Y aquí lo digo más con conocimiento de causa. En Colombia muchas veces ha pasado eso. Somos lamentablemente expertos en derrames de petróleo por atentados guerrilleros. Y eso tiene un impacto, pero de alguna manera, primero es difícil de medir y segundo, normalmente no es tan fuerte, ¿no? Hay otras fuerzas que son más importantes. Me preocupa más, la verdad, esos cierres en las carreteras y los problemas mineros. Eh, bueno, pues aquí hay muchas preguntas, pero yo voy a tener que irlos dejando, aunque todavía estoy con harta gente. Voy a tratar de responder muy rápido algunas. El desempleo sigue alto y es difícil conseguir personal calificado, de acuerdo. Remesas y subsidios, me imagino que en Colombia no están distorsionando el mercado laboral. Yo creo que en todas partes lo está distorsionando, sí. Vamos a darnos más cuenta de la realidad del mercado laboral a lo largo del 2022. En la medida en que se vayan retirando las ayudas de los gobiernos, la gente que hoy no está trabajando, no está buscando trabajo, va a salir a buscar. Se puede demorar un poquito, todo depende de las ayudas. Por ejemplo, Chile sigue extendiendo ayudas de alguna manera, pero se van a ir igual en todos los países eliminando. Entonces, es una realidad. La falta de personal calificado tiene mucho que ver con las ayudas, subsidios, remesas y demás, pero ya este año deberíamos empezar a normalizarnos. Eh, Pregunta similar con lo de la FED, quedarse en cash. Hombre, después de haber perdido las acciones 10% en noviembre, desde noviembre, pensar en salir en este momento se vuelve un poco complicado. Y yo sinceramente siempre respondo lo mismo. Todo depende del perfil de riesgo y depende de las posiciones como estén, ¿no? Porque si tienen muchísima utilidad, sí, potencialmente puedo liquidar y recoger un poco a mejores precios, pero en general me queda muy difícil responder la pregunta porque si hay pérdidas en los portafolios en este momento, decirle sí liquide que después recoge, qué tal que no pase, ¿no? Yo, de nuevo, siento que va a haber mucha volatilidad y sí puede que tengamos mejores precios en el futuro, respondo así. Así que liquidar una parte, ponerla en cash por unas semanas o lo que sea, a ver mejores precios es irrelevante. De todas maneras, me daría el espacio de unos días o semanas porque estamos en este momento en el ojo del huracán, ¿sí? O sea, estar ahí en medio del gran problema, tomar decisiones así, no lo recomiendo. Esperaría unos días a ver cómo se va comportando esto y estar simplemente atento. Eh, que si vacan al presidente Castillo sería positivo o no, digamos, si en algún momento hubiera presión para vacar o hacerle impeachment al presidente, ¿sería positivo para los mercados? Sí, definitivamente. O sea, la respuesta es sí, la respuesta corta, pero también depende de quién viene a ser el próximo presidente y su relación con el Congreso. O sea, también puede pasar, ¿no? Que eso lo hemos conversado mucho con expertos, que saquen a Castillo, digamos, en un escenario sacaran a Castillo, ponen otro presidente, el presidente no se entiende con el Congreso y más de lo mismo y vuelven a hacer el impeachment. No, estos son de varias derivadas. Sacar a Castillo per se no arregla todo. ¿No? Es un tema político más complejo. Pero claro, sacar a Castillo en principio reduce significativamente los riesgos de temas muy radicales, pero ahí habría que ver, insisto, que viene hacia adelante. Yo creo que el tema político trasciende, va más allá solamente de la figura del presidente, siendo en todo caso el presidente Castillo un personaje que, pues implica temores, ¿no? Para la inversión en general. Eh, Mucha pregunta de dólar y ahí están los números. Ah, bueno, promedios sí no están. Para que pregunta promedios de dólar. Promedio de dólar en Chile yo hablé más o menos de 810. Colombia estamos trabajando con promedio primer semestre 4100 aproximadamente, es alto, porque si esperamos más volatilidad. Ya para el segundo semestre ojalá todo se modere. Y en Perú estamos trabajando con un promedio de 390 aproximadamente. Estrategia que deben seguir las compañías, pues hombre, coberturas, en la medida que puedan hacerlo, coberturas. Por ejemplo, ante el riesgo político que hay en los tres países, las recientes caídas del dólar son una oportunidad para cubrirse. Hablo de los importadores, de quienes necesiten comprar dólares. Yo creo que es relevante tener eso. Eh,
Bueno, algunos me preguntan hacia dónde dirigir las inversiones en un momento de contexto político complejo. Les recuerdo que nosotros en Credicop Capital tenemos fondos internacionales y si en algún momento toman la decisión, claramente nosotros podemos ayudarlos con eso y el asesor de ustedes efectivamente puede guiarlos dependiendo de su perfil de riesgo. Tenemos muchos fondos expuestos a otros países de la región, a Estados Unidos, a Europa, a commodities, otro tipo de activos, activos del sector inmobiliario, etcétera, en otros países que pueden ser atractivos. Entonces yo ahí insisto, hablarles de cómo componer un portafolio en este momento, todo depende del perfil de riesgo. ¿Qué tal que ustedes piensen solo en pesos o en soles o en, ¿no? Y yo les diga, pongan todo en dólar o al revés, ¿no? Y tengamos un efecto tipo de cambio negativo para los portafolios. Eso realmente es difícil de hacer, pero les digo que los asesores claramente los van guiando. Tenemos unas estrategias claramente definidas, pero para cada perfil de riesgo no puedo responder así abiertamente. La curva de test, creemos, Juan, que tiene incorporado ya casi toda la subida de tasas, hasta casi más del 6% está descontando el mercado. O sea, aquí deberíamos estar más tranquilos. Si estamos perdiendo en acciones, hacemos hold. Si estamos hablando de Colombia con el tema electoral, mantendría las posiciones, pero probablemente, insisto en el comentario, sí puede pensar en rotar si estamos en sectores regulados, eh, para no estar tan expuestos al tema político. Bueno, bueno, no, voy a cortar acá. Mil perdones, pero ya nos hemos pasado mucho y me están ya aquí diciendo que no podemos alargar más el webinar. Les agradezco muchísimo su compañía. Yo feliz de estar siempre con ustedes y nos veremos pronto en un nuevo webinar. Igual preguntas adicionales siempre a través de su comercial y yo feliz de responderlas, mi equipo o yo. Un abrazo grande, cuídense y gracias por haberme acompañado todo este tiempo. Saludos.